A veces pienso que mi vida no fue solo mía, sino también un pequeño reflejo de la historia de Estados Unidos. Nací en 1905 en Nueva York, hijo de inmigrantes italianos que llegaron con una maleta vieja y una esperanza enorme. Entraron por Ellis Island, ese lugar que para muchos era una puerta hacia la libertad y para otros el inicio de una lucha interminable. Crecí escuchando a mi padre repetir que este país se había construido sobre la valentía de quienes se atrevieron a romper las cadenas. Hablaba de la Constitución, de la independencia, de cómo la nación sobrevivió a la América civil. ¿Para qué? Para mantenerse unida. Aunque esa guerra había ocurrido mucho antes que yo naciera, sus cicatrices todavía se sentían. Se sentían en la desigualdad, en el racismo, en las miradas desconfiadas hacia los recién llegados como nosotros. De niño vendía periódicos en la esquina. Fue así como supe del inicio de World War I. Recuerdo el miedo en el rostro de las madres cuando sus hijos partían hacia Europa. La guerra se convirtió en Estados Unidos una potencia mundial, pero en mi barrio significó silencio, en las mesas y las lágrimas en las noches. En los años 20 descubrí algo que cambió mi manera de sentir, el jazz. Una noche entré a un pequeño cool club de Harlem y escuché la trompeta vibrante de Louis Armstrong. Aquella música parecía gritar libertad en medio de una sociedad que aún segregada a las personas por el color de su piel. El jazz no era solo música, era resistencia, era identidad y era orgullo. Me enseñó que Estados Unidos no era solo voz, sino un coro diverso que aún desafinado buscaba armonía. Pero la prosperidad fue frágil. En 1929, la Great Depression nos arrebató la estabilidad. Perdí mi empleo y vi a mi padre, ya mayor, hacer filas para conseguir un pan. El sueño americano se volvió susurro lejano. Aprendí entonces que la grandeza de un país no se mide solo con riquezas, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Cuando comenzó el World War II, dejé a mi esposa y a mis hijos pequeños para poder servir. Luché convencido de que defendía la libertad. Al regresar, encontré un país transformado, fábricas produciendo sin descanso, barrios nuevos creciendo en las afueras, esperanza renovada. Por primera vez sentí que el sacrificio había valido la pena. En los años 70, mis hijos marcharon por los derechos civiles. Yo escuché por la radio la voz firme de Martin Luther y de King Jir, pronunciando su sueño de igualdad. Sus palabras me estremecieron. Comprendí que la promesa de libertad que mi padre admiraba aún estaba incompleta. Las leyes que siguieron cambiaron la vida cotidiana. Más oportunidades educativas, más derechos políticos, más conciencia social. El país estaba aprendiendo lentamente a mirarse en el espejo. Con el paso de las décadas vi caer muros, avanzar tecnología y transformarse la economía. También presencié nuevas decisiones cuando fue elegido Donald Trump. Los debates sobre inmigración y pertenencia volvieron con fuerza. Pensé en mis padres, en ese miedo al bajar del barco, en su determinación por construir un hogar. Me pregunté si la historia realmente había avanzado en una línea recta o caminaba en círculos. Hoy, al recordar mi vida, entiendo que cada evento histórico atravesó mi cotidianidad. Las guerras moldearon mis temores, mi sentido de ver. La crisis económica cambió, mis aspiraciones cambiaron. La música alimentó mi esperanza. Los movimientos sociales ampliaron mi conciencia. No fui un presidente ni un héroe, pero sentí en carne propia los efectos de las decisiones tomadas en esos salones ajenos. Estudiar la historia me hizo comprender que no somos espectadores pasivos, somos parte del tejido que une el pasado y el presente.
Conocer las causas y consecuencias de los acontecimientos cambió mi percepción, me enseñó detrás de cada fecha hay millones de historias silenciadas como la mía. Si algo he aprendido es que Estados Unidos no solo es un territorio ni una bandera, es una construcción constante, hecha de luchas, contradicciones y sueños compartidos. Y mientras exista alguien dispuesto a recordar y reflexionar, la historia seguirá viva, latiendo en cada generación.